Muy buenas tardes a todos. Los niños pueden salir. Los saludo, mi nombre es William Hoglan. Algunos creo que me han oído, ya sea por las clases en Maná o por algunas actividades que hemos tenido en la Iglesia Bautista de la Capital, donde tengo el privilegio de estar sirviendo a nuestro Dios. Hemos hecho una conferencia ya, como también una actividad para matrimonios, entonces ubico a algunos de ustedes por esas actividades. He estado sirviendo al Señor ahí los últimos 3 años. Les vengo también a avisar que como mi primera visita y creo que la última por un tiempo, porque vamos a estar mudándonos al estado de Virginia, ya lo que sería el día 6 de enero del próximo año. Me pidió el profesor que les avisara, el pastor suyo, que les avisara de ese detalle, porque es a donde vamos a empezar una nueva obra, a un trabajo con gente que habla español. Está a 1 hora de Washington, D.C., si ubican esa ciudad, la capital. Está a 1 hora al sur, sobre la Interestatal 95. Y ahí es donde vamos a estar trabajando con principalmente gente hondureña, gente mexicana y unos cuantos otros de grupos centroamericanos, con el fin de llevarles el evangelio. Algunos dicen ser creyentes por ahí, pero no se ha levantado ninguna obra bíblica, ¿no? Se escucha por ahí que dicen ser cristianos, pero nadie que enseña la Biblia como nos gusta a nosotros, como estamos acostumbrados. Así que el próximo año estaremos por allá. Les pedimos sus oraciones de antemano por esta transición en la que estamos. También venimos a invitarles, la próxima semana tenemos nuestra cantata navideña. Su pastor nos permitió traer las invitaciones, las va a tener mi esposa. No sé si las podemos repartir ahorita o las repartimos al rato. ¿Qué prefieren? Lo que yo diga. Vamos a repartirlas al rato, porque dice mi esposa que al rato. Es lo que dice mi esposa, ahí está. Entonces, al rato, a la salida, les pasamos las invitaciones. Esta es una invitación que nosotros hacemos como iglesia a otras iglesias. El sábado, a las 5:30 vamos a tener la cantata. ¿Con qué fin? Bueno, creo que en general está muy abierta a lo de Dios solamente en días particulares, ¿no? Solamente en etapas, porque cuando queremos hablar de Dios están bien cerrados. Pero curiosamente en estas fechas, si decimos, oye, vamos a la iglesia, ahora sí aceptan, ¿no? 2 veces al año van a misa, eso es Pascua. Y entonces nosotros queremos aprovechar de esta postura de la sociedad, de estar dispuestos a escuchar un mensaje, y hacemos una cantata en donde de la importancia que ha sido el nacimiento de Jesús. No dejamos todo bien en claro, más que su nacimiento y por qué es tan importante, pero es como una vía, es como un trampolín, diríamos, para que nosotros que invitamos a nuestros amigos que se dieron la oportunidad de ir al evento, podamos darle continuidad y darles el evangelio ya más completo. Entonces, los invitamos, primero, a que inviten a sus amigos que no creen en el Señor, y de ahí, después del evento, de dar esa continuidad al evangelio para que estas personas también conozcan de nuestro Señor Jesucristo. Les extendemos entonces esa invitación, sería el próximo sábado a las 5:30 en Tacubaya, donde está la Iglesia Bautista de la Capital. Bien, es mi primera visita, entonces quisiera pedir disculpas de antemano por varias cosas. Uno, si hago algo fuera de lo común, porque pues no nos conocemos tan bien para saber cuáles son nuestras costumbres, de una vez pido una disculpa. No nos conocemos lo suficiente para saber, bueno, estamos acostumbrados a hacer esto o lo otro. Perdónenme si hago algo fuera de lo común. Con mucho gusto pueden venir después de este servicio, de este culto, y decirme, creo que hacemos las cosas diferentes. Escucho, ¿no? No hay ningún problema. Estoy en su territorio, más bien. 2, pido disculpa por mi sentido de humor. No es quizá el más alegre o el más positivo, sarcástico, y a veces la gente no me entiende por mi sarcasmo. Entonces, de una vez, si dijeron, es que nunca dijo ningún chiste, nadie se rió, pido una disculpa por no transmitir correctamente mi sentido de humor. También mi vocabulario, tengo tendencias de tener un diccionario estilo Cantinflas. De repente invento algunas palabras. Les aviso, no es mi primer idioma el español, entonces si me pueden tolerar un poco. Y al mismo tiempo, por favor, siéntense con la confianza
de corregirme porque quiero que se diga bien lo que estoy exponiendo y estoy muy abierto a que digan, así no se dice, se dice de esta manera. Con mucho gusto, por favor, háganlo. En donde yo predico tenemos un equipo que me evalúa cada vez que yo enseño, ¿no? Entonces, cada domingo leo la hoja, dije esto mal, esto mal. Entonces, estoy muy enterado de que digo algunas cosas no muy bien. Por favor, siéntese con esa confianza. Claro, si de repente ven que cada frase está mal, pues ya hay que dejar pasar algunas de esas palabras con que se entienda. Yo creo que me van a poder entender, no creo que se pierda el mensaje, pero si me pueden ayudar en mejorar mi comunicación, les agradezco. Y por último, es difícil en la primera visita saber qué enseñar a un grupo de personas. Yo acostumbro dar como series de enseñanzas, acostumbro tomar un libro y poco a poco escarbándolo, casi como lo que estamos viendo en Eclesiastés, ¿verdad? Se toma una porción y así ir, pero en una ocasión no puedo tomar todo el libro de Eclesiastés o yo podría decir ninguno de los libros de la Biblia para poder enseñarlos. Voy a entonces simplemente hacer un resumen de uno de los temas que vemos en la Biblia, tratar de dar cierta claridad a ese tema y poder hacer rápidamente una reflexión en cuanto a este tema. El tema se va a tratar acerca del templo de Dios. El título de le puse La colisión de los templos. Si me acuerdo bien, lo di en 3 diferentes sesiones, pero nosotros acostumbramos dar una clase de 20 a 40 minutos máximo. Aquí me dicen que están acostumbrados a más tiempo, entonces dije, pues tomo todas, las aplasto en una y la podemos terminar más rápido. Así que ese es el plan. Vamos a empezar capítulo 3, por favor, si traen sus Biblias. Les recomiendo tenerla a la mano para ir buscando ciertos pasajes rápidamente. Vamos a empezar con el libro de los Hechos. Algunos acostumbran decir Hechos de los Apóstoles, yo prefiero decir Hechos del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hizo en los primeros días de la iglesia. El capítulo 3, si me podrían ayudar, vamos a leerlo juntos y les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Vamos a hacerlo de esta manera. Yo quisiera leer el primer versículo y después todos juntos el versículo 2. Luego yo el versículo 3 lo voy a leer solo. Escúchenlo, pongan atención. El versículo 4 lo leemos juntos. Empiezo yo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído Ya me di cuenta de una de las costumbres, creo que hay varias versiones, entonces vamos a hacer esto. Yo lo voy a leer en mi versión, pero por favor léanlo en su versión, me van siguiendo en la lectura para ir comprendiendo el pasaje. Voy a leer desde el 3 hasta el 16, sigo leyendo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros,
como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha levantado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pueden tomar su lugar. Padre, en este momento que vamos a tomar un tiempo en reflexionar en tu palabra, te pedimos sabiduría. Tú que regalas la sabiduría que necesitamos, gracias por darnos el discernimiento que necesitamos para ir profundizando en lo que tú nos has dado. Danos la habilidad de poder entender la verdad, de poder no solo entenderla, sino poder concebir la manera de vivirla al día de hoy. Ayúdanos no ser oidores, Señor, sino ser hacedores de tu palabra. Por medio de tu Espíritu y gracias a Jesucristo, te pedimos esto. Amén. Bien, empezamos en el versículo 1, donde dice, Pedro y Juan subían juntos. ¿A dónde iban? Al templo. ¿Y qué es esto del templo? A ver, ¿cuántos templos habrá? ¿A qué templo se refiere? Pues se refiere al templo en Jerusalén. Creo que todos sabemos a qué templo se refiere. En un concepto judío solamente ha habido un templo, ¿no? Muchas sinagogas, pero un templo. Pero la Biblia no tiene mencionada nada más un templo. En la Biblia vamos a, por lo menos, concebir 3 templos diferentes. Entonces hay que tener en claro, cuando se usa esta palabra templo, a qué se refiere o a quién se refiere. El primer templo, definitivamente, hablaríamos de el más popular, que es el que se le atribuye a Salomón. Recordemos que el templo tiene su origen en el tabernáculo. Desde los tiempos de Moisés, gracias a la revelación de Dios, imitó algo y dijo, así se va a construir, y eran unas tiendas de campaña para que de cierta manera Dios conviviera con el pueblo que era nómada, que viajaba por el desierto. Dios los acompañaba, como también los guiaba en ese proceso, en ese viaje hacia la tierra prometida. No es hasta que se establece una monarquía, no es hasta que se establece ya cierta paz gracias a la conquista, que David, este personaje lo conocemos bastante bien, el rey David se da cuenta que él pues no está en tiendas de campaña, tiene una casa establecida, ya no están moviendo su casita, sino que él sabe la calle, el número y ahí va, ¿no? Él tiene un lugar más permanente y se fija y se da cuenta que Dios todavía está en tiendas de campaña. Y entonces le surge este deseo y le dice al profeta, me gustaría a mí construir Dios, porque ¿cómo es que yo tengo una casa y Dios todavía está viviendo de esa manera? Entonces surge, hay que aclarar, ¿no?, que no es una idea de Dios, que voy a establecer un lugar y ahí voy a estar, sino que es una idea de una persona con una muy buena intención. Él quisiera que Dios tuviera mejores condiciones que las que tiene él. Y si él ya vive en una casa hecha de concreto, de tabique, es lo que queramos considerar, entonces Dios se merece, pues por lo menos lo mismo. Esto lo vamos a ver en 2 de Samuel. Les animo a que apunten porque con este resumen, pues hay que, después de esta enseñanza en nuestras casas, averiguar si el maestro estuvo diciéndonos las cosas bien o si decidió inventar ahí alguna cosa. Como acostumbraba Pablo, bueno, no acostumbraba así enseñar, pero como dijo Pablo, eran más nobles los de Berea, porque después de haber él expuesto como apóstol,
fueron ellos a revisar si en las Escrituras así era. Entonces, yo les doy las citas para que vean, estudien en sus casas esta semana si lo que estoy diciendo hoy es cierto. Eso lo van a ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, del versículo 1 hasta el 17. Me gustaría simplemente leer uno de los textos de ese libro. Si quieren acompañarme nada más para leer el versículo 13. Segundo libro de Samuel, y el capítulo 7. Ahí es donde se narra esa conversación entre David y el profeta, y después Dios le aclara que sabemos que David no fue el que construyó, sino a David se le dice que uno de sus hijos va a ser quien va a construir la casa para Dios. Lo particular es el versículo 13. El 13 dice, bueno, vamos desde el 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Estas son palabras, creo que no nos deben de sorprender, los debemos de conocer, las palabras, las promesas hacia David, las promesas que van a ser tan importantes para saber quién puede ser rey, quién es parte del reino de Dios, porque sobre estas palabras, sobre estas promesas, van a decir, pues yo soy el heredero de estas promesas. El primero de ellos va a ser Salomón, hijo de David. ¿No es hijo de David? Es hijo de David. Y él, como muchos otros, dijeron, aquí está el que va a cumplir con lo que Dios prometió. Es hijo de David, él va a construir la casa de Dios y él va a tener un reino que no va a tener fin. Mi pregunta es, ¿el reino de Salomón tuvo fin? Sí, entonces desde ahí ya no nos debemos de equivocar en cuanto al templo de Dios, al templo que va a construir el hijo de David. No puede ser el templo de Salomón por muchas razones, pero desde la primera, porque Salomón no va a cumplir con estas promesas que Dios está haciendo. Otra persona sí lo va a hacer. Salomón sí es hijo de David, pero no tiene las otras cualidades como ser hijo de Dios en el sentido nuevo testamentario, como el tener un reino que iba a permanecer para siempre. Bien, entonces aclaremos que Salomón sí lo construye, tiene todo en material para hacer ese trabajo y al final tiene una oración en la cual le pide a Dios, Dios, por favor, mora en este lugar. Y lo hace de una forma interesante porque a él, como a los salmistas, como a los escritores posteriores de las Escrituras, les queda muy claro que esta idea de que Dios more en un lugar es un poco confusa. Hablando de Dios, ¿cómo es que Dios, siendo, en nuestro concepto muy moderno, omnipresente, siendo una persona que está en todos los lugares, o como se acostumbra a decir en el museo, que todo lugar está en Dios, ¿cómo es que esa persona va a morar en un lugar aquí en la tierra? Pues a Salomón también le quedó claro, hace una pregunta en lo que es, aquí la cita segunda de Crónicas, capítulo 6, ese sí lo vamos a leer juntos, vamos a segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 6. El versículo 17 dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Vemos ahí dos cosas que podemos observar rápidamente. Una, que es el deseo de Salomón que se cumpla la palabra dada
a David. Casi quiere obligar a Dios, ¿no? En mi vida, ¿no? Que este templo sea el templo que yo voy a construir siendo el hijo de David. Y dos, que se entendía, Dios iba a tener cierto lugar, pues es no una idea completa de quién es Dios. No es como que Dios nada más está aquí y no está en ningún otro lugar. ¿Cómo es posible que vamos a dar nosotros morada a Dios construyendo algo? Creo que Salomón entendió muy bien que iba a ser real, pero no iba a ser su morada como tal, porque Dios, ¿cómo va a morar en un lugar construido por manos de hombres? Los del Nuevo Testamento iban a entender eso, claro. Dios no mora en templos construidos con manos de hombres. Entonces, Salomón construye este edificio. Lo hace de una forma generosa, espléndida. Y está en esa oración y le está pidiendo a Dios que sí, que llene ese lugar con su presencia, que pueda el pueblo, que puedan las naciones llegar a ese lugar y tener un encuentro con el Dios verdadero. Lo interesante, Dios sí llena ese lugar. Así como no fue la idea original de Dios crear el templo y David dijo, yo quiero hacer un templo, y dijo que sí. Así como no fue la idea original de Dios que se construyera el templo de Salomón, todavía vemos a Dios cooperando con el hombre y teniendo esos buenos deseos. Está bien, eso es lo que tú quieres hacer, vamos a hacerlo. Entonces, ese lugar está llenado con la presencia de Dios y Dios hace cosas interesantes en ese templo. La pregunta es, ¿siempre fue así? ¿Siempre se tuvo ahí la presencia de Dios? Creo que los que hemos estudiado la Biblia sabemos que no fue siempre así el caso. Sí hubo manifestaciones de Dios en ese lugar, pero no fue algo que permaneció para siempre. Eso nos debe hacer entender que quizá el plan de Dios para ese templo era temporal, no era permanente. Dios decidió utilizar ese lugar, la gente con las buenas intenciones de acercarse a Dios de una manera, pero no para aferrarse de que Dios estuviera así y ahí va a estar siempre, y el que quiera buscar a Dios, pues que se compre el boleto hasta Jerusalén y que viaje allá, porque aquí no nos puede escuchar y aquí no hay forma de comunicarnos con Dios. Esto es una idea trastornada, ¿no? De lo que se ve desde el principio. Se entiende, Dios está en todo lugar, solo vamos a hacer un templo. Entonces, ¿qué es? ¿Para qué? ¿Qué tiene sentido tener un templo? Sobre eso hay que ir meditando un poco de qué se trata un templo de Dios. A mí me gustaría sugerir algunas respuestas. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un templo de Dios? Yo diría o esperamos una manifestación especial de Dios. Buscamos una señal de que Dios mora ahí. Debería existir una invitación en ese templo de reconciliarse con Dios. Quizá una de las más importantes es que en el templo de Dios debe suceder lo que Dios quiere. Que el templo se entienda como un lugar en la tierra donde la voluntad de Dios. O sea, es como un vínculo entre el cielo y la tierra. Ese es el templo. Donde todo lo que Dios quiere, ahí se puede cumplir. Porque entendemos la voluntad de Dios de una forma amplia, que Dios quiere que todos se arrepientan. Mi pregunta, ¿todos se han arrepentido? Espero que aquí sí, pero en general la humanidad se ha arrepentido. Entonces hay que entender que no siempre se cumple la voluntad de Dios. Dios está dispuesto, Dios quiere ciertas cosas, pero hasta que el hombre decida, no se va a cumplir la voluntad de Dios. En ese mismo sentido, hasta que el hombre decida, el templo está muy alejado de nosotros. El lugar donde la voluntad de Dios se cumple, pues no estamos cerca de ese lugar. Ese es uno de los templos. Ese es el templo de Salomón. Pero entendamos que así como inició con buenas intenciones, como siempre nosotros los humanos somos buenos para distorsionar las cosas, para empeorarlas poco a poco, y con el tiempo
quedan muy lejos del inicio con las intenciones que se tenían en un principio. Ese es el problema con este templo de Salomón. Claro, se destruyó, se reconstruyó, se destruyó otra vez, y hay quienes esperan el tercer templo, ¿no? Especialmente los judaizantes, el énfasis, ¿no? Vamos a esperar la construcción del tercer templo, porque ellos interpretan de esta manera que Salomón y este templo es lo más importante. A eso se refieren las Escrituras. Yo voy a proponer que el templo principal, el templo verdadero de Dios, no es este templo, sino el más importante, y ese es Jesús. Jesús es el verdadero templo de Dios. Jesús es el templo en todos los sentidos, y Jesús es el hijo de David, heredero de las promesas, y el que sí cumplió con todos los requisitos que hablamos desde las promesas de David, como las promesas de Abraham, como las profecías con anterioridad. Entonces, yo no voy a ver un énfasis en las Escrituras de un templo construido por hombres en un sitio de Jerusalén donde todos tienen que llegar ahí. Yo veo más un énfasis en que Jesús fue enviado para reunir a todos y traerlos a la presencia de Dios. En ese sentido, pienso que Jesús es el verdadero templo de Dios. Lo quiero argumentar con ciertos pasajes, como también a dar una aplicación, pero entendamos que si tomo las definiciones que yo di de templo, podríamos ver en Jesús, en su cuerpo, que hay una manifestación especial de Dios, que hay señales que Dios mora en él, que en él hubo una invitación de reconciliarse con Dios, una invitación a la humanidad, de que en él hay una proclamación del reino de Dios, y que todo lo que Dios quiso, siendo Dios el Padre, en la vida de Jesús. Bien, lo curioso es de mi propuesta que entonces hay dos templos, y dos templos al mismo tiempo. Cuando llega Jesús, particularmente a Jerusalén, entra Jesús al templo. Qué curiosa idea. El templo de Dios, que yo propongo el verdadero templo de Dios, entrando al templo de Dios, propuesto por hombres, que así tenía que ser. Y ahí hay un conflicto. Hay un conflicto con el templo de hombres, que ya para ese tiempo era un sistema muy desarrollado con los sacerdotes, que ya tenían muy bien controlados cómo era el sistema y una corrupción tremenda. Jesús entra en conflicto, podríamos decir hasta violento, en el sentido de que conocemos muy bien esta historia. Jesús entra y empieza a voltear las mesas, ¿no? Está enojado porque hay un conflicto. Se dice en el mismo pasaje de Marcos que vamos a estudiar que ellos querían matarlo porque estaba enseñando cosas en el y la gente se estaba admirando de su doctrina. O sea, lo que vamos a ver es luego Jesús tuvo un problema con el templo, con el sistema que existía en sus días. La pregunta es, ¿cuál templo debemos de defender nosotros? ¿El de Salomón? ¿El sistema que se tuvo en ese entonces? ¿O el de Jesús? Hay que reflexionar sobre eso, porque eso va a tener mucho que ver con nuestra interpretación de las Escrituras, cómo vamos a vivir el día de hoy, qué cosas esperamos y cómo consideramos nuestra relación con Dios. Entonces, por lo menos hay dos templos en las Escrituras, y el primero es a donde fueron, en este caso, Pedro y Juan. Fueron al templo de Salomón, reconstruido, porque ya había sido destruido una vez, reconstruido, y ahí es donde se encuentran con esa persona que tuvo una necesidad y surge algo increíble. Recordemos que estaban a la puerta. Hay que leer la Escritura con esos detalles, ¿no? Porque los que escribieron, inspirados por Dios, dejan unos detalles tremendos. Vamos a hablar hoy acerca de dos lugares en particular: la puerta del templo y el pórtico de Salomón. Porque así como sucedió con los discípulos, así sucedió con Jesús mismo, así sucedió con los profetas. Entonces, lo que estamos viendo es un cuento 3 veces. Los
algo, Jesús hizo algo y los discípulos siguen haciendo Dios en ciertos lugares particulares, en la puerta y en el pórtico de Salomón. Déjenme ver dónde me perdí aquí. Bien, con eso vamos a ir a Marcos para ver cómo Jesús es el templo. Marcos capítulo 11, por favor. Marcos capítulo 11 inicia con los títulos ahí, los párrafos organizados por gente que estudió y dicen, de esto se trata la Biblia. Este pasaje es la entrada triunfal en Jerusalén, creo que la ubicamos bastante bien. Cuando Jesús ya entra y tiene cierta popularidad, hay gente esperando un rey y ya afirman, este es el bueno, este es el que nos va a rescatar de la opresión, especialmente de los romanos. Se le da toda una entrada a Jesús, donde lo alaban, gritan, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero lo que yo quiero enfatizar es el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, ahí dice. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Va de nuevo. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este versículo es muy interesante. Entra, llega a Jerusalén, se la alaba y va al templo. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué hizo ahí? Se puso a observar todas las cosas, ¿no? Vamos a imaginarnos. Llega Jesús a un templo y está mirando las cosas. Y de ahí se va. ¿Qué es lo que acaba de suceder? A ver, si alguien entra aquí, hace eso y se va, ¿qué piensan ustedes? ¿Está presumiendo? ¿No estaba a gusto? ¿No encontró algo? Quizá allá en Tacubaya somos más mal pensados de la gente. Si yo veo que alguien entra así, digo, nos va a venir a robar, ya está viendo qué cosas tenemos, por dónde va a entrar, ¿no? Sí, ¿por qué? O sea, nada más estuvo mirando las cosas y se fue. Está muy raro ese versículo, ¿no? No nos da detalle, nada más dice que llegó a Jerusalén, entró al templo, miró las cosas y se fue. Luego, el escritor de Marcos dice, al siguiente día, o al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. De repente este pasaje es muy difícil de entender fuera de contexto. Si empezamos a leer este versículo o estos 3 versículos desde el 12 en adelante, parece que Marcos de repente dijo, pues voy a escribir de una vez cuando Jesús tuvo hambre y se levantó pues con mucha hambre y enojado y quiso encontrar comida, no lo encontró y se puso a maldecirla a la higuera. Está rara la narración porque empieza a Jerusalén, vio las cosas, se fue. Y después, el siguiente día, está maldiciendo a una planta. La clave ahí está en lo oyeron sus discípulos. Hay que recordar, porque de repente me hacen unas preguntas mis discípulos, ¿qué tiene Jesús contra la higuera? O sea, Jesús no sabía que no era tiempo de higos. O sea, ¿qué tipo de Jesús es ese que maldice a las plantas que no van a dar fruto en ese tiempo? Y les tengo que recordar, a ver, no se trata de la higuera. No se trata de la higuera. Se trata del templo, ya se me está adelantando, pero se trata de que Jesús le está enseñando a sus discípulos algo. Jesús utiliza todo para enseñar a sus discípulos. Y en este caso,
Por eso lo oyeron, porque Jesús no estaba tratando de hacer algo ahí enojado, sino que estaba tratando de demostrar algo a sus discípulos, que ellos entendieran algo de la higuera, que de forma más trascendente del templo, que ellos consideraban de Dios. Bien, luego el versículo 15 dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús otra vez, ¿verdad?, en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, de los que vendían palomas, etcétera, etcétera. Ya conocemos bien la historia. No sé qué le pasó al autor de testimonio, porque de repente, en el versículo 20, retoma, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Como que hay una confusión, como que Marcos empezó a escribir, ¿no? Jesús llegó al templo y ahí lo dejó y el siguiente día dijo, voy a contar de la higuera, y empezó a meter ahí de la higuera, y después regresa a Jesús en el templo y otra vez retoma lo de la higuera. Si nosotros no tenemos en claro de qué se trata esa historia, esta pequeña porción, podría ser muy confuso para nosotros qué es lo que está pasando aquí. Aquí es una enseñanza muy importante para nosotros como discípulos de Jesús, que no se trata de la higuera, sino se trata de el final del templo de Salomón. Aquí ya se está determinando que el templo de Salomón ya no sirve para nada, porque así como Jesús se acercó a la higuera que daba cierta imagen de que iba a encontrar algo ahí, y cuando se da cuenta Jesús que no tenía nada, Jesús la maldice. ¿Por qué? Porque debería dar fruto, y cuando Jesús entra al templo y mira, está buscando el fruto del templo de Dios. ¿Dónde está el fruto que debe estar produciendo este templo de Dios? Y cuando él llega a Jerusalén y observa, no encuentra fruto. Entonces, de la misma manera en que maldijo a la higuera, no se dice en el texto, hasta después lo vamos a ver, sí, Jesús ejecuta un juicio. En una ocasión están saliendo del templo y sus discípulos están maravillados, dice el texto, ven las estructuras del templo y dicen, esto no es increíble, Señor. Y Jesús les responde, no habrá piedra sobre piedra en este lugar. O sea, hay una guerra entre el verdadero templo, Jesús, y el templo que se había construido de Salomón, que se había perdido completamente porque ya no había fruto en el sentido que Dios quería para su pueblo, como también para todas las naciones. ¿Qué es lo que vemos en este templo? Que cuando Jesús entra, ahí en el versículo 15, encuentra a los que cambian el dinero, porque ya tenían hasta un sistema económico del templo para robarse más dinero de la gente. Los que vendían para los sacrificios. Creo que ustedes saben, pero se hizo todo un negocio tremendo. La religión es excelente el negocio, ¿no? No lo digo para bien, o sea, la gente utiliza eso para ganar mucho dinero y se había hecho de esa manera. Yo creo que los judíos eran muy mexicanos, porque de lugares públicos, de lugares que se dedican para algo especial, de repente encontramos un tianguis, ¿no? Ahí está el tianguis y digo, caray, los judíos son como los mexicanos. Había un tianguis en el templo de Dios, había todo un sistema económico diseñado por Dios, no hecho a la manera de Dios, sino muy mal, no tenía ni derecho de estar ahí, y por eso es que Jesús se molesta. Jesús se molesta por varias cosas, ¿no? Lo vamos a entender claramente con lo que Jesús dice, pero es interesante ver cómo Jesús se molesta por las razones correctas. A veces pensamos que el cristiano no se debe de molestar, que el cristiano es muy santito, y yo digo, espérense, hay que reflexionar en el carácter de Cristo. El problema es que nosotros nos molestamos por cosas que no tenemos por qué molestarnos.
Y cuando hay cosas que nos deberían de molestar en el Señor, hay que retomar el carácter de Cristo y saber por qué cosas debemos de sentir una indignidad y hablar y actuar, ser activistas en ese sentido de que la voluntad de Dios se cumpla. Jesús lo hace. Jesús empieza a decir, esto no debe de ser así. Esto no es plan de Dios, no es voluntad de Dios que ustedes estén utilizando este lugar. La clave está en lo que dice. 17. Y le estaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Aquí el texto nos dice que les enseñaba. Hay que entender la diferencia entre lo que sucedió y lo que está escrito. Sucedieron más cosas de las que Jesús dijo, enseñó e hizo que lo que tenemos en la Biblia. Lo deja muy claro el final del Juan, o uno de los finales del escrito de Juan, ¿no? Si escribiéramos todas las cosas que Jesús dijo, no alcanzarían los libros en la tierra para apuntarlas. Entonces lo que se está haciendo aquí es un resumen o los puntos principales que quieren que se continúe dando en nuestra tradición de quién es Cristo. Y ahí se dice, y les enseñaba diciendo, y da dos citas, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y otra, mas vosotros cueva de ladrones. Jesús estaba enseñando de dos rollos, del rollo de Isaías y del rollo de Jeremías. Si nosotros nos quedamos con solamente la cita, porque para nosotros una cita sería como Mateo 5:18, ¿no? Esa es nuestra cita. Pero para un concepto anterior, la cita tendría que ser una parte literal, una parte de las palabras que se están proclamando. Esa es la cita que tenemos aquí. No dice Jesús, y yo les enseñaba de Jeremías 34. No existe esa cita, pero sí existe esta cita tal cual. No será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces entendamos que si es una cita, no es todo lo que dijo Jesús, no es todo lo que enseñó Jesús. Hay que regresar utilizando esta cita a la profecía, al profeta, para ver qué es lo que se estaba enseñando y cómo es que Jesús lo estaba interpretando. Esto es lo maravilloso de Jesús como maestro, que retomó dos profetas para decir algo que al día de hoy son muy relevantes. Vamos entonces al profeta Isaías 56. Isaías 56. Para aclarar algo que a veces al día de hoy es un poco difícil de entender. Pero dice el versículo 6 y 7, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hay que entender que Dios no es Dios de los judíos. Hay que tenerlo muy claro. Dios es Dios de todos los pueblos. Dios no tiene favoritos. Dios escogió, estoy de acuerdo, Dios escogió a los descendientes de Abraham para que fueran un pueblo de sacerdotes, para que fueran testigos de Dios, para traer a las demás naciones al Señor. En ese sentido son escogidos, pero Dios no ha tenido favoritos. Desde el principio y hasta en el templo se había dedicado un espacio para que los gentiles pudieran a tener esa misma comunión con Dios que tenían, que pudieran llegar y orar y Dios escuchar sus oraciones, de traer sus sacrificios y que fueran aceptos ante Dios. Entonces Dios no es un Dios de los judíos. Dios es un Dios de todos los pueblos, y así era su corazón.
Sin embargo, el templo no estaba sirviendo de esa manera. Cuando entra Jesús, en vez de un lugar para que los gentiles pudieran llegar, encuentra un tianguis. Y encuentra gente que dice, no, tú no eres de los nuestros, tú no puedes entrar por aquí. Esto es lo que provoca que Jesús se moleste, empieza a quitar todo lo que es negocio y no traiga a la gente, y se opone a esta idea de que, no, pues este es un lugar para nosotros. Se opone porque dice, esta es casa de oración, ¿para quién es? Para todos los pueblos, para todas las naciones. Claro, eso no les va a gustar a los judíos en los tiempos de Jesús. Pero toma otra profecía, la de Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Los primeros versículos son fantásticos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Lo repito nada más para hacer énfasis. Ponte a la puerta de la casa de Jehová. ¿Nos dimos cuenta? Donde Jesús estaba impidiendo que la gente entrara y diciendo las mismas palabras de Isaías y Jeremías. A Jeremías se le dice, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra. Y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. A ver, vamos a pausar nada más en lo que acaba de decir el profeta Jeremías. Acaba de aclarar que aferrarse a la idea de que el templo de Salomón es el templo de Jehová es una mentira. ¿Lo vemos o no lo vemos? O sea, hay cosas ahí que decimos, ¿y por qué no lo entendían los judíos desde entonces? Yo pregunto, ¿y por qué no lo entendemos hoy, al día de hoy, las mismas cosas, ¿no? Ahí están escritas, templo de Jehová es este. Se aferraban a que ese era, y tenían un profeta que se puso a la puerta al decir, a ver, no es como ustedes piensan. Las cosas son un poco diferentes. En el versículo 10 aclara, porque el contexto es, ustedes vienen aquí al templo a dar sacrificios y ya piensan que hicieron lo que tenían que hacer. Ustedes no viven como deberían de vivir. Vienen al templo, hacen sus sacrificios, salen del templo y dicen, ya cumplí, entonces puedo vivir como yo quiera. Ese es un engaño. Es un engaño que vivieron en ese tiempo, es un engaño que vivimos al día de hoy. De pensar que el sistema de sacrificios se dio para vivir como nosotros queramos. Otra vez, la habilidad que tenemos como hombres de distorsionar lo que Dios hace. Dios nos da una oportunidad de restaurar nuestra relación con Él. Y en vez de aprovechar esa oportunidad, utilizamos lo que Dios dio para decir, voy a hacer eso, voy a sacrificar, voy a hacer para que yo pueda hacer lo que yo quiera sin culpa, sin tener miedo de que tenga yo un castigo. Ese es el contexto. Jesús, por medio del profeta Jeremías, les hace recordar, oiga, no se trata de venir al templo a hacer sacrificios y ya. Se trata de hacer justicia. Se trata de amar al prójimo. El versículo 10. Bueno, desde el 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incesando a Baal y adorando tras dioses extraños que no conocisteis, vendréis y os pondréis delante de mí en esta sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí también, dice Jehová. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús cuando citó estos dos textos, el texto de Isaías, el texto de Jeremías? Pues que se habían desviado, se habían olvidado
de que el templo de Dios sí tenía, pero no era para siempre y que ya desde ahí ya se había corrompido. No había lugar para los gentiles y se había creado una cultura de cumplir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tienes que ir al templo. Pues voy al templo. ¿Y qué tengo que hacer? Ofrecer sacrificios. Ok. ¿Y qué más? No, pues deberías de vivir para Dios, deberías de consagrar tu vida para el Señor. Bueno, y si no quiero hacer eso, no te preocupes, sacrificios y la dejamos así. Lo mismo sucedió con la Iglesia Católica, ¿no? Históricamente, lo mismo sucede con las iglesias evangélicas. Pensamos que, y confundimos mucho el templo de Dios con un edificio, que si yo voy a este edificio y ya llegué el domingo, puedo hacer lo que sea de lunes a sábado y llego el domingo, doy mi ofrenda, alabo a Dios y ya todo está bien. Digo, ese nunca ha sido el plan de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Los profetas lo declararon. Jesús mismo está en la puerta donde Jeremías estaba proclamando el mismo mensaje y lo repite al pueblo que se había desviado. De esto no se trata. Hay que amar al prójimo, hay que arrepentirnos, hay que buscar lo que Dios verdaderamente quiere hacer en nuestras vidas. ¿Quién no se iba a admirar de esa doctrina, la doctrina de Jesús? Se quedaban admirados porque Jesús no estaba al favor del sistema de su día, porque él fue muy valiente en declarar las profecías que estaba declarando, sabiendo que la gente buscaba matarlo por dar una idea más bíblica de lo que Dios quería. Y en esa situación, en ese conflicto entre los templos, el verdadero templo de Dios y el templo de Salomón, encontramos otros pasajes, nada más para terminar con lo que es Jesús como el verdadero templo. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, el versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Lo aclara el autor, ¿no? Mas él habla del templo de ¿qué? Su cuerpo. Él no se refería al templo hechos por hombres, él se refería al templo verdadero. Y lo aclara el texto 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Se entendía entonces que el templo verdadero era Jesús, era su cuerpo. Del templo no se refiere al edificio que ya fue destruido, que Jesús mismo dijo, no va a haber ni piedra sobre piedra en la destrucción, cuando llegaron los romanos por ahí del año 70. Pero el verdadero templo sigue existiendo. Entonces hay que entender en qué sentido es el templo de Dios. El templo de Dios es el cuerpo de Cristo. Y el Nuevo Testamento, la escritura de los apóstoles, van a retomar esta figura del templo de Dios. Nos van a hablar de que la iglesia es el templo de Dios. De manera como dicen, nosotros somos cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo es el templo de Dios, entonces nosotros somos templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Se pregunta en Corintios, ¿y no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Perdón, vuestro cuerpo en singular es templo del Espíritu Santo. Se habla de que nosotros somos construidos en edificio o en templo, morada de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros no estamos aferrados a ningún edificio y a ningún sistema. Nosotros queremos, como personas, congregándonos cada domingo y cuando nos congreguemos, buscar que entre nosotros suceda lo que es la voluntad de Dios. Que entre nosotros se haga evidente la presencia de Dios. Que entre nosotros haya una especial de que Dios mora aquí entre nosotros. Otra vez, aclaro, no es el lugar. De repente tenemos esa tendencia, ¿no? Es que
santo. Peor en donde estoy predicando, ¿no? Una vez algunos se rieron, otros les causó mucho conflicto, que dijera, miren hermanos, podemos salir aquí, se puede vender la propiedad y pueden construir un antro, un bar, y la gente, no, ¿cómo es posible? ¿No? Yo crecí aquí, escuché las escrituras, ¿cómo es que se va a construir un bar? Sí, porque no tiene nada espiritual, no tiene nada santo el lugar. El lugar es santo porque estamos nosotros, los santos. Si nosotros nos vamos a otro lugar, ¿qué creen? Ese lugar es santo. Aun si fuera una discoteca, antes tenemos una misión que dijeron, ay, nos da pena que aquí en este lugar era un antro y ahora nosotros estamos predicando la palabra. Digo, ¿cómo les da pena? Es maravilloso, ¿no? Que Dios tome lo que era destructivo y lo haga edificante espiritualmente. No es nuestra vida, no es símbolo de nuestra vida. Alguien llegó muy bien, bonito a Dios y mira, Dios, ya llegué. No, Dios hace eso en nosotros. Toma nuestras vidas destruidas y nos edifica como un templo santo, sagrado. Entonces el enfoque no está en el lugar, ni en la materia, en lo que tenemos o lo que no tenemos. El verdadero templo de Dios somos nosotros. Por eso es importante que tengamos conciencia del hermano y de la hermana con quien nos congregamos. Así como hacemos conciencia cuando tomamos de la cena del Señor y como dijimos, somos un cuerpo porque todos tomamos del mismo pan. Nadie aquí tiene un sacrificio adicional o de otra persona más que de Cristo. Y si todos nosotros somos de Cristo, si todos somos parte del cuerpo de Cristo, así como el pan representa el cuerpo de Cristo, cada nosotros somos una parte, por eso rompemos, ¿no? Nadie se come todo el pan, nadie es todo el pan. Todos tomamos una parte y todos somos de la misma parte del pan entero, es decir, todos somos una parte de Cristo. Y en ese sentido nosotros somos el templo. Debemos de considerar cómo nos tratamos el uno al otro. En verdad nos estamos tratando con amor, con consideración. Estamos viendo por el bien de la persona que tenemos al lado, de la persona que tenemos enfrente, la persona que tenemos atrás, porque estamos unidos en Cristo. Deberíamos de buscar entonces realmente cuidar, guardar, hacer crecer ese amor que hay entre nosotros, siendo nosotros el templo de Dios. Así como Jesús hizo una evaluación de la planta, así como Jesús hizo una evaluación del templo de Salomón, así también Jesús hace una evaluación de nosotros como iglesia. Es más, 7 evaluaciones. Si la conocen, son las 7 cartas a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Nada más les recuerdo, y con esto terminamos, que Jesús está evaluando. Él ve lo bueno, así como dice, yo también Jehová lo veo. Jesús también lo vio en el templo de Salomón, en la planta. Él también lo ve aquí en este lugar, en esta comunidad apostólica. Él es el juez, Él es el que busca que las cosas se hagan bien y Él sabe muy bien qué está sucediendo. En cada una de esas iglesias que dice, mira, yo sé que esto lo haces bien, pero esto lo tengo en contra de ti. Él sabe como lo bueno, como lo malo que nosotros tenemos. Siempre está buscando al final decir, miren, esto es lo que deberían de hacer. Arrepiéntanse, busquen esto y hay una recompensa. Se hacen 7 evaluaciones y lo interesante es que en una le dice a la iglesia en la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? De Apocalipsis 3:20, y llamo. El que oye mi voz, abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. De repente, en mi tradición entre los bautistas, ese texto lo usamos como evangelístico, ¿no? Dios está tocando a la puerta de tu corazón, tú solamente tienes que aceptarlo. Y tengo que recordar que ese texto no se dio a los no creyentes, se dio a la iglesia. La iglesia de la Odisea estaba teniendo su reunión y dejaban a Jesús afuera. Es la iglesia tibia, es la iglesia que sí tenía buenas razones por congregarse, pero se los olvidó lo más importante, a Jesús. Entonces Jesús dice, qué bueno que se congregan, qué bueno que hacen estas cosas, pero se han olvidado de quién soy yo. Oye, aquí estoy, ¿alguien me quiere abrir la puerta? Quisiera ser parte de esta comunidad, pero no me han dejado. Son las palabras de evaluación de Jesús a una iglesia. Hay que nosotros hacer esa evaluación aquí, de nuestro corazón. No se trata de, es que el hermano y es que la hermana, ¿sabe de qué se trata? Yo.
¿qué estoy haciendo yo como templo de Dios? ¿Cómo estoy yo viviendo lo que Dios quiere en esta comunidad? ¿Estoy creciendo por los demás? ¿Estoy sirviendo a los demás? ¿Estoy buscando el bien de los demás? ¿O solo vengo porque pues, quiero algo para mí? Creo que el templo de Dios es algo que debemos de nosotros tomar como identidad. Que nosotros somos una parte importante, pero pequeña, de algo maravilloso que Dios está haciendo en nuestro mundo. Él sigue edificando este templo y Él quiere que nosotros tengamos conciencia de que Él obra a través de nosotros por su gracia, porque así lo ha decidido Él. La cosa es que uno tiene que decidir, sí, Señor, yo quiero ser esa piedra viva que vas construyendo. Yo quiero ser útil en esta comunidad en donde me has puesto. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos solo por unos minutos. Y quiero que te pongas en esa actitud, como si tú fueras aquella higuera, como si tú fueras el templo de Salomón, como si tú fueras, como lo eres si eres un creyente en Jesús, el verdadero templo de Dios. Quiero que veas a Jesús evaluando tu corazón, evaluando tu servicio, evaluando tu alabanza, evaluando tu disposición, evaluando cómo buscas amar a tu prójimo como también a tu hermano aquí en esta comunidad. ¿Qué diría de ti Jesús? Si en ti dices, es que el Señor ya me ha enseñado esto y gracias a Él voy progresando, gracias a Dios que así continúe. Pero si en mí hay algo que digo, híjole, estoy muy atrás, he ignorado muchas cosas de lo que es vivir en esta comunidad, de cómo tratar a los demás, no es para que Jesús te maldiga como la higuera, es para que hoy decidas cambiar, es para que hoy decidas tratar a tu prójimo, a tu hermano, mejor. Es para que hoy hagas la voluntad de Dios y que aquí, como templo, se vea claramente lo que Dios quiere. Así que doy un minuto en silencio para que te pongas a cuentas con Dios, para que le puedas decir, Dios, me ha faltado esto, me ha faltado lo otro, gracias por esto. Y que tú en tu corazón y así a solas, de forma privada, puedas tomar esa decisión de qué hacer, de realmente ser el templo que Dios quiere que nosotros seamos. Un minuto, ora ahí con Dios y después termino yo con una oración. Gracias, Padre, por la comunión que tenemos en ti.
Gracias porque a pesar de que la sociedad ha hecho distinción de los pobres, de los ricos, de los poderosos, de los débiles, del hombre, de la mujer, en ti somos uno, en ti todos somos parte, en ti no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, en ti no hay pobre, no hay rico. Gracias porque tú nos has unido al sacrificio de Cristo y nos has dado a todos el mismo Espíritu. Gracias porque en ti podemos reconocer a un Padre que nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Gracias porque nos has dejado la misión tremenda de hacer discípulos y nos has dado el Espíritu para poder ser buenos testigos de ti. Te pedimos hoy, Padre, que nos ayudes a estar conscientes de nuestra tarea, de seguir siendo edificados en ti como una morada tuya, de que a donde vayamos, a donde estemos, podamos realmente dejar evidencia de que tú existes y de quién eres. Que las personas que nos conocen o que están a nuestro alrededor, de alguna manera especial puedan ubicar que tú estás en nosotros y que puedan creer en ti porque han visto tu mano, tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a crecer como templo tuyo. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.